Entonces doy gracias a Dios por ustedes, por el poder compartir juntos la palabra de Dios. Y cada elemento del culto, el que sea, el sencillo acto de ofrendar, el sencillo acto de cantarle al Señor, la exposición de su palabra, cualquiera de los elementos que estén en el culto, quiero que todos vengamos siempre con la disposición de, por medio de ellos, adorar al Rey. No traer una ofrenda por traerla. Prepárese desde el día anterior con el Señor. Para escuchar la palabra, prepárese con el Señor. Para venir a alabarle, a cantarle, que Él se lo merece. Cuando utilicemos cualquier elemento del culto, que Él lleve nuestra mayor atención. Para eso separamos un día de la semana y venimos en congregación para adorarle. Él merece la adoración. Él merece toda nuestra adoración en todo lo que hagamos. Por lo tanto, es bueno que lo entendamos y lo apliquemos de esa manera. No venimos a otra cosa que a adorar al Rey, que a adorar a nuestro Dios. Y si no aprendemos a hacer eso correctamente acá, toda la eternidad haremos eso, adorar al Rey. Así que es bueno que aprendamos desde acá. Seguimos orando, mis hermanos, por los enfermos de nuestra congregación. Pedimos por la hermana Meraris. Sabe Dios que con ruegos y súplicas, como decía Pablo, pues pedimos por ella, que Dios pueda levantarla. Oramos por Jorge, hijo del hermano Esaú y Lidia. También oramos por él, por la familia. Cuando hay un enfermo en la familia, no se enferma solamente el enfermo. Y esto es un juego de palabras que no se enferma la familia. Entonces debemos orar, mis hermanos, por los enfermos y por los familiares que están alrededor para apoyarle en oración y también de otras maneras que Dios nos permita hacerlo. Así que vamos a Lucas. Vamos a estar en Lucas ya hoy cerrando este evangelio. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, la última parte, del 50 al 53. Ahora sí ya terminamos Lucas. Lucas, capítulo 24, del 50 al 53. Y el título que tiene esta porción en sus Biblias, en la mayoría que tienen subtítulos, dice la ascensión. Entonces ese es el tema final que vamos a estar tocando en esta tarde. La ascensión de Jesús, la ascensión del Hijo de Dios en Lucas 24, 50 al 53. Oremos antes. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Siempre reconocemos, Señor, que por mucho que uno prepare una predicación, solo tu Espíritu tiene la capacidad, Señor, y el poder para transformar una vida. Ningún maestro de Biblia tiene esa capacidad. La fidelidad nuestra es exponer lo más claro posible tu verdad, en la plena certidumbre y confianza de que tu Espíritu tocará nuestras vidas. Así que pedimos perdón si en nosotros, como expositores, hay algún tipo de arrogancia, Señor. Perdónanos. Y también en los receptores, Señor, que todos seamos receptores no del pastor, sino de tu enseñanza, de tu palabra. Que todos los que estén presentes puedan escucharte a ti a través de las páginas de la Escritura. Habla nuestra vida, Señor, habla nuestras familias. Y que un tema como este también nos haga salir de acá con aliento, Señor, de que tú nos tienes presente no solo para salvación, sino para un día no muy lejanos, vivir por siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Evangelio de Lucas inicia como mismo termina. O dicho de otra manera, termina como mismo inicia. Lucas como escritor trata de constatar que en el final de su Evangelio termine con el mismo tono que el inicio. Los músicos, y acá tenemos músicos que aunque no tocan acá también saben de qué voy a hablar, y los que no lo van a aprender. Cuando una canción inicia en un tono, debe terminar en el mismo tono. Aunque usted dé vuelta por otros, ¿dónde están los músicos? Acá. Y saben que da vuelta y va a una tonalidad, va a otra y da muchas vueltas, puede dar muchas vueltas, pero el final del tono tiene que ser el mismo del inicio. Y el que rige, por supuesto, toda la pieza musical. Bueno, eso ha hecho Lucas. Lucas termina ahora en este capítulo 24, del 50 al 53, como inició al principio de su evangelio. Por supuesto, quiere resaltar en sus lectores originales y en nosotros por qué ha hecho esto así.
Vamos a Lucas. Ahora vamos, no me desmarquen en Lucas 24, pero vamos a Lucas 1 para ver qué sucedió en Lucas 1. Allí en el capítulo 1 de Lucas, versos del 5 al 8, y no lo vamos a leer completo, en casa léalo usted después. Allí en este evangelio, Lucas comienza con una escena muy interesante. Esta escena tuvo lugar en el templo donde hay personas devotas, personas que vienen a tener un encuentro con el Señor y ofrecer sacrificio, en este caso un sacerdote llamado Zacarías. Pero así como Lucas termina su evangelio en el templo, lo inicia también en el templo. Lucas 1, 5 al 8. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, allí lo vamos a dejar, aunque ustedes saben, se le apareció un ángel. Entonces ese ángel se le aparece, todo el pasaje lo menciona así, y el encuentro de Zacarías con el ángel. Este Zacarías, este sacerdote, siendo fiel devoto a Dios y su esposa, reciben ahora en el momento de ofrecer su sacrificio o de estar oficiando el sacrificio, pues en medio de este momento aparece un ángel y él se turba, queda completamente turbado, queda anonadado, no sabe qué va a decir, y el ángel, por supuesto, trata de calmar a este hombre que ahora viendo esta visión, o no visión, sino viendo al ángel directamente, pues queda impactado. Miren lo que dice el versículo 20 de ese capítulo 1. Hablando del ángel, dice, y ahora quedarás mudo, Lucas 1:13, pero el ángel les dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así que él queda consternado, viene el versículo 3 y dice el pasaje que allí el ángel le dice, no tengas temor, ustedes tenían una oración a Dios y ese proyecto de oración a Dios, el ángel le dice, ya Dios lo tiene concedido, ustedes van a tener un hijo. El hijo se va a llamar Juan. Sin embargo, este sacerdote de Dios, devoto, y hablamos el viernes de esto, de lo que es la fe y lo que es la incredulidad, puede que en momentos y en áreas de nuestra vida muchas veces nosotros seamos incrédulos y no creyentes. Y vimos este viernes en la oración varios pasajes de personas que siendo creyentes en un momento determinado tuvieron dudas, tuvieron incredulidad para con Dios. No por eso dejaron de ser siervos de Dios, hijos o hijas de Dios. Sin embargo, Zacarías es un caso de ello. No creyó al anuncio del ángel y recibe una severa reprensión. Vayamos al versículo ahora sí 20, 1:20. Dice el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces Zacarías duda, tiene incredulidad y Dios, por supuesto, le dice que va a quedar mudo hasta que el niño entonces nazca. Y ahí el pasaje, lo recuerdan, fue lo que sucedió. Después entonces pudo hablar. Así que Lucas termina en el templo, inicia también en el templo. Y este es el pasaje en el cual nos muestra la connotación que hay entre un pasaje y el otro, iniciando con Zacarías en el templo y los discípulos en el templo. Vayamos ahora al capítulo 24 de Lucas, al final, versículos 52 y 53, para ver que de la misma manera Lucas está tratando de coincidir estos dos eventos. Lucas 24, 52 y 53. Ellos, hablando de los discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo inicia Lucas? ¿En qué lugar? En el templo, Jerusalén. Sin embargo, termina también en el mismo lugar. De Galilea, que sale ahora con la ascensión, que es lo que vamos a ver, regresan los discípulos al mismo lugar, Jerusalén, el templo, y alababan y adoraban a Dios con gozo, o con gran gozo, con gran regocijo. Así que el pasaje nos muestra a Lucas en cierta manera similitudes que hay entre el inicio con Zacarías y los discípulos, pero también a su vez el contraste. Porque vemos que entonces
Zacarías en incredulidad y en duda, ahora los discípulos, después de encontrarse con el Señor, ahora con gozo y creyendo al Señor, alabando su nombre. Los dos en el templo, dos actitudes también diferentes. Pero debemos decir algo, para ser justos, que los discípulos también, como Zacarías, hasta unas horas antes habían vivido también en incredulidad y en duda. Ya lo hemos visto los domingos anteriores, pero voy a resaltar nuevamente en ese capítulo 24 de Lucas, vean conmigo el versículo 10 y el versículo 11, para ver entonces cómo los discípulos estaban en la misma situación de Zacarías. Lucas 24, 10 y 11. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Entonces los discípulos, aún resucitando el Señor, diciéndole que iba a resucitar, ahora los discípulos, ¿cómo estaban? En la misma posición de Zacarías. Mismo lugar, con la misma posición. Ahora ellos estaban en la presencia de toda la enseñanza que Jesús le había dado, pero esta enseñanza que Jesús le había dado a ellos había pasado inadvertida. No habían confiado ahora que Jesús iba a resucitar y estaban en incredulidad. Versículo 25. Jesús en el camino a Maús, miren lo que les dice el Señor. Ya también vimos este pasaje en otro domingo. Entonces Él les dijo, hablando el Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea que estos discípulos también, estos dos, estaban en incredulidad. No creían lo que el Señor le había dicho. ¿Qué sucedió con los discípulos después, con los 12 o con los 11? Lucas 24, pero el versículo 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Recuerdan, esto hablamos hace poco también de esto. Jesús aparece a los discípulos, tiene la aparición, les enseña, pero ellos no creyeron que Jesús había resucitado, sino que ahora ven a un fantasma, ven un espíritu. Lucas también, versículo 41, 24-41 nos dice: y todavía ellos, después que Jesús les explicó, y todavía ellos de gozo no lo creían. Y estaban maravillados, estando maravillados, le decía: ¿tenéis algo de comer? Recuerden, de ahí tomó el pan asado, el panal de miel, que lo vimos también el domingo pasado. Ahora, todo esto cambió en los discípulos en el momento que Jesús se les aparece como el Cristo resucitado y también con el evento de la ascensión. En ellos cambió. Hubo un cambio en los discípulos de incredulidad a creer, a la fe. Por eso considero que toda persona que no haya tenido un encuentro genuino y real con el Cristo resucitado, mis hermanos, seguirá en incredulidad. Yo voy a repetir eso, porque puede que usted venga a la iglesia por mucho tiempo, lea la Biblia y se la sepa de memoria. Los fariseos también se sabían la Biblia. ¿Saben quién es el que más sabe Biblia? ¿Saben quién es el que más cree en Dios? El diablo. ¿Ustedes creen que nosotros podemos creer en Dios más que el diablo? No. Dice que él cree y tiembla, porque él sabe quién es Dios. Sin embargo, no quiere creer en él. O sea que no es suficiente decir: yo voy a la iglesia, me simpatiza las cosas de la iglesia, me simpatiza la Biblia, la leo, la estudio, sino que habla de un cambio y una transformación en la vida de aquel que se encuentra con el Cristo resucitado. No puede quedar igual a una persona que dice: yo me encontré con el Cristo resucitado, pero sigo igual. Bueno, estos discípulos tuvieron esta experiencia y Dios quiera que tú y yo también la tengamos. Habernos encontrado con el Cristo resucitado y seguir viviendo como antes en incredulidad no tiene coherencia con el Evangelio. No sintoniza con el Evangelio. Si usted dice creer en el Evangelio, debe andar como Él anduvo. Su vida tiene que mostrar que hay un cambio genuino de incredulidad a fe. Lo que antes yo odiaba, ahora lo voy a amar, que es Dios. Pero lo que antes yo amaba, que era el mundo y sus deseos, ahora lo voy a odiar. Tiene que haber un cambio. No puede de ninguna manera decir: yo soy cristiano, soy cristiana, y seguir viviendo tu vida a tu antojo. Eso no es ser cristiano. ¿Es bueno venir a la iglesia? Sí, es bueno venir a la iglesia. ¿Es bueno estudiar la Biblia? También.
No, pero yo tengo familia está en la iglesia, sí. Que tenga familia en la iglesia no quiere decir que tú pertenezcas a la familia de Dios. Estos discípulos estaban en incredulidad. Necesitaban salir de tal incredulidad. De lo contrario, ni podrían vivir nunca para Dios, ni mucho menos servirle en su reino. Así que dice Lucas acá que después de esa experiencia de ver al Cristo resucitado y después de la experiencia de la ascensión, dice ese pasaje que le acabé de leer, versos 52 y 53, que no lo vamos a repetir. Dice allí Lucas, este pedacito, que ellos regresaron a Jerusalén. ¿De qué manera? Dice allí hay una parte. ¿De qué manera regresaron? ¿Con gran qué? Con gran gozo. Ellos estaban incrédulos, con dudas, atemorizados. Dice el pasaje que vimos el domingo pasado, que ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Podían perder su vida. Sin embargo, ahí atemorizados, ahora hay un cambio en ellos tremendo. Y de la noche a la mañana, ahora, cuando viene Jesús, se les aparece y asciende a los cielos, pues dice que ellos tuvieron un gran gozo. Bueno, la Biblia nos habla de que Jesús les había prometido ese gozo. ¿Habla la Biblia de eso? Pues sí. Como una promesa muy corta, Jesús les demostró a ellos que ese gozo vendría a sus vidas una vez que Cristo resucitase. Vamos a 3 pasajes de la Escritura que están seguidos. Y vamos, si pueden, no me desmarquen ahí, Lucas, si pueden, pero vamos a Juan. Vamos a ver 3 pasajes en 3 capítulos diferentes. Juan 15, Juan 16 y Juan 17. Juan 15, Juan 16. Por supuesto, no vamos a leer los 3 capítulos, si no nos saldríamos hoy de acá, pero vamos a leer de los 3. Juan 15, 16 y 17. Juan 15, en el versículo 11, miren lo que nos menciona Jesús. Juan 15, 11. Hablando Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Recuerden que Jesús venía en todo un ministerio y según Juan, estos 3 capítulos están unidos como una cadena. En Juan, al menos, en ese evangelio, estos 3 capítulos están juntos. Y es la intervención de Jesús al Padre por los discípulos. Y vemos 15, 16, 17 de una manera unidas, extraordinaria. Entonces Jesús dice, yo les he hablado todo esto para que el gozo de ustedes se cumpla. Miren el capítulo 16, verso 20. 16, verso 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice acá? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿De qué hablaba Jesús allí? Iban a estar tristes, Jesús se los dijo, ustedes van a estar tristes con mi muerte. Pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Y es lo que Lucas está diciendo acá. O sea, que ellos estuvieron tristes, sin embargo, al ver al Cristo resucitado, toman ánimo, ascendió a los cielos, entendieron todas las verdades que Jesús les había enseñado por 3 años y ahora regresan a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué pasa cuando un cristiano o una cristiana no tiene gozo? ¿Tiene que ver el gozo con alegría? No, va mucho más allá de la alegría. Pastor, si usted supiera por lo que yo estoy pasando. Todos pasamos por momentos difíciles, pero escuche bien esto. El gozo es la certidumbre de saber que Dios existe. Y puedo yo estar en una enfermedad muy difícil. Yo me gozo de ver a la hermana Meraris, aquí está su hijo, que en medio de su enfermedad tiene el gozo. No siempre uno tiene alegría cuando uno tiene cáncer o tiene otra enfermedad dura. Pero en medio de esa enfermedad uno poder decir, Señor, yo no estoy alegre porque lo que estoy pasando es muy duro en mi cuerpo, pero tengo el gozo de que tu presencia está conmigo y de que tú me cuidas y me proteges. Eso es gozo. ¿Recuerdan a David? En un momento determinado pasó por tantas dificultades, pero más que las dificultades había perdido de vista ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dice él? Devuélveme el gozo de mi salvación. La salvación no se pierde, pero un cristiano puede perder el gozo porque el gozo habla de enfoque con Dios. Por lo tanto, los discípulos habían perdido ese gozo. El gozo que Jesús le había prometido y dijo, ustedes van a estar tristes, pero van a recuperar el gozo porque van a poder ver al Cristo resucitado. Juan 17, 13.
Dice Jesús, pero ahora voy a ti, hablándole al Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Este capítulo 17 es la famosa oración de Jesús por sus discípulos. Allí el mundo está hablando de discípulos. Entonces, yo voy a ti, Padre, ya Jesús sabía que iba a la cruz, voy a ti, Padre, pero, dice acá este pasaje, yo quiero que ellos, mis discípulos, puedan tener su gozo cumplido en ellos mismos. Por lo tanto, mis hermanos, esta acción de los discípulos de gozo muestra ahora que los discípulos estaban prácticamente despidiendo al Señor Jesús. Sin embargo, si ellos llegan a tener esta despedida sin haber recuperado ese gozo, sin haber visto al Cristo resucitado y haber un cambio de incredulidad a fe, ellos no hubiesen regresado a Jerusalén de esa manera. Usted puede estar sentado acá, como les decía anteriormente, toda su vida. Como dije en una ocasión, porque un niño nazca en un garaje nunca va a llegar a ser carro. El cambio lo produce el Espíritu en la vida de una persona. Y aun aunque los hijos, muchas veces nuestros hijos nacen en la fe, cuando mis hijos abrieron los ojos a este mundo ya estaban en un hogar cristiano. Eso no les asegura la salvación. O sea, para los hijos que están acá, que creen, no, yo nací en un hogar cristiano, eso no es suficiente. Porque no hay una lista de salvos y elegidos y una lista de hijos de elegidos. Eso no aparece en ningún lugar de la Biblia. Los hijos también tienen que ir al trono, tienen que ir a la cruz, tienen que ir al arrepentimiento. Pastor, yo nací en la fe, ¿y qué? Yo nací en la iglesia, ¿y qué? En el segundo banco nací yo, ahí dio a luz mi mamá, ¿y qué? No es suficiente, jóvenes. Esta despedida de los discípulos habla de una despedida en gozo y alegría por el reconocimiento de que todo el proceso redentor de Dios no se había ido a pique. El proceso redentor de Dios todavía estaba bajo control. Vamos al pasaje, capítulo 24, verso 51. Lucas 24, 51. Y aquí en este pasaje que vamos a leer, vemos que Lucas trata de mostrar que con toda intención el Señor asciende a la vista de ellos. Esto es importante. Con toda intención Jesús asciende a la vista de ellos. Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y fue llevado arriba al cielo. En el inicio del segundo libro de Lucas también menciona que Jesús fue llevado al cielo delante de la presencia de sus discípulos. Esto es importante que lo tengamos en mente. Cuando Jesús asciende, ascendió delante de la vista de ellos. No lo hizo a escondidas, no se escondió detrás de un árbol o una colina o ni aún en una nube. Bueno, la nube lo cubrió, pero no se escondió. Él fue delante de la vista de ellos. Eso es importante. Hechos capítulo 1 nos los dice, el segundo libro de Lucas. Hechos 1:9 dice así. Y habiendo dicho estas palabras, hablando Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo ascendió Jesús? ¿A escondida o a la vista de los discípulos? Según Lucas, él ascendió a la vista de los discípulos. Esto es importante que lo notemos. ¿Saben por qué? Porque cuando ahora avancemos en la predicación vamos a saber que Jesús va a regresar como se fue. La segunda venida de Cristo será como se fue, visible. Ahora, Lucas aquí en este pasaje no nos dice, fíjense, ahora voy al contrario. Este pasaje no nos dice que Jesús desapareció de la vista de los discípulos como en otras ocasiones después de la resurrección lo hizo. Y entró a lugares así, rápido, nadie lo vio. ¿Por dónde entró? Las puertas cerradas. O se desaparecía, se iba de la presencia de sus discípulos y nadie sabía dónde estaba. O sea que hablamos de que el cuerpo glorificado de Cristo, ese cuerpo transformado después de la muerte y resurrección, era un cuerpo con propiedades diferentes. Jesús podía salir y entrar a lugares sin ser incorpóreo, tenía un cuerpo, pero un cuerpo con propiedades diferentes. Ya hablamos de eso. Sin embargo, dice acá que Él ascendió a la vista de todos. Miren lo que pasó con otro pasaje que ya predicamos sobre él, pero creo que merita la pena mencionarlo. Versículo 31. Verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos con los discípulos de Maús y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. ¿Qué pasó con estos discípulos? Que ella le enseñó y estos discípulos en el momento que se le abrieron los ojos dijeron, es Jesús. ¿Qué pasó? ¡Pum! Hey, ¿dónde está?
Busquemos en las habitaciones. No, no está, se fue. Eso hizo Jesús con estos discípulos. Y después con los 11 fue y entró cuando estaban las puertas cerradas. Sin embargo, nos dice que la ascensión sí fue visible. Y enseña la Biblia sobre la ascensión de Jesús visible. Bueno, hay otros pasajes a manera de introducción que voy a cerrar para caer en el tema principal de hoy, que es la ascensión. Juan 6:62 nos habla también de la ascensión. Jesús, refiriéndose a sus discípulos, les dice lo siguiente: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Enseña la Biblia que Jesús debía ascender al Padre? Bueno, dice este pasaje Jesús hablando, y que si yo quiero, si yo acepto, si yo entiendo que ustedes deben verme subir al Padre como doctrina, y sin embargo sí lo quiso, porque así lo logró, o lo permitió. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toquéis, hablándole a María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿enseña la Biblia que Jesús debía subir nuevamente a su Padre? Sí. La Biblia habla de que aún después de su ministerio y muerte, en su resurrección, debía subir a su Padre. Hebreos es uno de los libros que más habla de este tema y lo habla de una manera impresionante. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, si hemos sido llamados a salvación, tengamos como ancla que Cristo traspasó los cielos. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ¿enseña la Biblia sobre la ascensión? Sin duda. Y vamos a tocar ahora ese aspecto. Quiero en esta tarde que ustedes vean la ascensión bajo tres perspectivas. La teología sistemática o la doctrina, como quieran verlo, habla de los aspectos importantes en la doctrina en cuanto a la exaltación de Cristo. Y la doctrina de la exaltación de Cristo es un tema que se estudia en seminarios y en libros. ¿Qué es la exaltación de Cristo? Que después de su muerte, en su resurrección, fue la primera exaltación que tuvo Cristo. Así como la ascensión y otras que vamos a mencionar después. Pero Cristo fue exaltado. Murió y fue exaltado. Hoy vamos a ver tres aspectos muy importantes dentro de la ascensión. El primero es que la ascensión es un lugar, el cielo. Es un lugar puntual, es el cielo. Lo segundo que vamos a ver es que allí en el cielo, en la ascensión, Cristo fue a la diestra de su Padre. Y lo tercero es que no va a quedar allí, viene a buscar a su iglesia. Esas tres cosas quiero compartir con ustedes en esta tarde. Así que vamos a lo primero, hablando sobre la ascensión como un lugar, el cielo. Después de la resurrección de Cristo, nos dice Lucas y otros evangelistas nos mencionan que Cristo estuvo presentándosele o apareciéndosele a muchas personas. Y estuvo acá en la tierra por el lapso de 40 días. Quiere decir que Cristo muere, resucita y por 40 días queda. No va directo al Padre, o sea, no va a ir al Padre, sino que primero se aparece a muchas personas. Vayamos a Hechos 1:3. Hechos 1:3. Dice Lucas: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Cristo resucita. ¿Qué tiempo demoró en ascender? 40 días, dice Lucas. De esta manera, según Jesús, era necesario y pertinente que ascendiera. Los discípulos lo entendieron, por eso regresaron con gozo. Era pertinente y necesario que Cristo subiera, ascendiera. Es más, nos convenía a nosotros que Él ascendiera. Miren lo que dice Juan, vayan conmigo ya a Juan capítulo 16, verso 7. En este momento vemos ahora que esa obra de Dios de redención no queda inconclusa, sino que el Espíritu viene a completarla. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Entonces, ¿le conviene a la iglesia que Cristo haya ascendido? Bueno, el mismo Jesús lo dijo.
porque entonces iniciaba el proceso del Espíritu Santo en la iglesia, por el cual nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mora en nosotros y nos hace toda la obra, o termina en nosotros toda la obra de redención. Y se tomará de lo mío. No es que el Espíritu viene a enseñar otra doctrina o viene a enseñar otro plan de redención. No, va a continuar lo que aquel primer Consolador hizo, que era Cristo. Por ello, entonces, las referencias bíblicas que vemos en la palabra de Dios hablan de un lugar puntual del cielo. Hablan de un lugar que, aunque no sabemos exactamente dónde es, habla de un lugar donde mora la deidad, donde mora Dios. Esto habla igualmente y progresivamente también en la Biblia, a medida que vemos entonces cómo Jesús y otros enseñaron acerca de ese lugar donde mora la justicia de Dios. Según la teología, hay 3 cielos. La teología trata de mencionar los 3 cielos y habla del primer cielo como el cielo atmosférico. ¿Qué es el cielo atmosférico? Es cuando usted sale ahora de acá, si es de día lo va a ver azul, bueno, si no hay nubes, ahora estaba lloviendo, si no lo va a ver gris, si es de noche lo va a ver oscuro. Ese es el primer cielo que los teólogos tratan de mencionar. Y ese primer cielo, cuando usted mira lo que usted ve allí, hasta donde alcanzan ver sus ojos, se le llama así, primer cielo o cielo atmosférico. El segundo cielo es llamado cielo estelar. ¿Qué es el cielo estelar? Ya va un poco más allá. Habla entonces de universos, habla entonces de planetas, habla de galaxias y de otras galaxias y de muchas galaxias más que están descubriendo de ese segundo cielo. De hecho, hay un detalle en la historia, no recuerdo si fue en el 82, en Cuba se hablaba mucho de este astronauta ruso. Era un soviético llamado Yuri Gagarin. Y este señor salió al espacio, salió a la órbita de la Tierra y allí entonces orbitó, no recuerdo cuántos días. Fue la primera persona que salió de la Tierra, del primer cielo al segundo cielo. Y cuando este hombre regresó, este científico y astronauta regresa, ¿saben cuáles fueron sus palabras? Salí al espacio y no había Dios. Por supuesto, era un hombre ateo, comunista, un hombre que saliendo del segundo cielo dijo, salí, y la conclusión es, miren, las religiones que paren porque no existe Dios. Ya yo salí, fui el primero y no encontré a Dios. Pero los teólogos también hablan, y la Biblia, por supuesto, los teólogos hablan por la Biblia del tercer cielo. No solamente el atmosférico, el estelar, sino también el celestial, donde mora Dios. Y ese donde habita Dios nos habla del lugar en el cual Dios está con su justicia y su perfección total. Por supuesto, entendemos a la luz también de la teología de que ningún lugar puede limitar a Dios, porque Dios es omnipresente. Pero hay un lugar específico en el cual cada vez que en la Biblia se recoge para que nosotros podamos entenderlo, hay un lugar donde mora Dios, que no es ni el primer cielo, y Dios está en el primer cielo, pero que no es el segundo cielo de los planetas, y Dios mora también allí, pero es ese tercer cielo. Vamos a 2 Corintios en la experiencia de Pablo, capítulo 12, versículo 2. Esta es la experiencia que tuvo Pablo cuando Dios le llamó a ese lugar. Por supuesto, yo no quiero que de ninguna manera hagamos analogía ni comparación con las experiencias extrasensoriales que muchas iglesias tienen actualmente. Nada que ver, mis hermanos. Yo no estoy queriendo dar promoción de nada de esto. Estoy hablando de la experiencia puntual que tuvo Pablo con el Señor, pero que sí resalta y habla de este tercer cielo. 2 Corintios 12:2 nos dice, conozco a un hombre en Cristo, y está hablando de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al primer cielo, al segundo cielo. ¿A cuál fue arrebatado? Al tercer cielo. O sea que fue arrebatado a la presencia de Dios, allí también donde estuvo en la visión Juan, y allí estaba el tercer cielo en el cual se encuentra Dios. Por supuesto, ahora mismo no podemos decir, está en este lugar, o está allá, o está más allá, o está más acá. En el caso de los cristianos, descansamos de que donde esté Dios, allí estaremos nosotros. No me interesa el lugar. Estando Dios, el lugar va a ser un paraíso. Estando Dios en gracia y amor, el lugar será un paraíso. ¿Qué es el infierno? Miren, el infierno es lo contrario. Y el infierno no es lo contrario porque Dios no esté.
Una vez escuché a un predicador decir, no, porque van al infierno, allí no va a estar Dios. No, es que lo malo es que Dios sí va a estar. Eso es lo malo del infierno. No es que Dios no va a estar. Es que Dios va a estar, pero no en gracia, amor y misericordia, sino en ira de Dios. O sea, el infierno es la presencia de Dios con toda su ira y toda la condenación. Por lo tanto, el cielo entonces es este lugar en el cual disfrutaremos por toda una eternidad de su gracia y amor. Algunos ejemplos que nos hablan de este tercer cielo o del sentido de ese cielo en el cual mora Dios. Por ejemplo, Isaías 66:1 nos habla que el Señor, hablando de su trono, miren lo que dice. Hablando de su trono, dice Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, el cielo, hay un lugar en el cual es el trono de Dios, en el cual estamos llamados también nosotros a asistir. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, recuerden, Mateo 6:9, ¿qué le dijo Jesús? Padre nuestro, recuerdan, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado tu nombre. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Aunque Dios en su omnipresencia puede estar y está en todos los lugares, Dios mora en ese tercer cielo. Juan 14:2 nos habla Jesús de que iría delante de nosotros, delante de sus discípulos a preparar lugar. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde va a preparar lugar? ¿En otro planeta? Así hasta ahora hay un estudioso de la Biblia que dice que es en otro planeta. Puede que sí, puede que sí. Pero dice que acá que es en ese tercer cielo donde mora la justicia de Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Esteban, Hechos 7? Hechos 7, 55 y 56 hace allí una parte del resumen en lo que Esteban, ya muriendo, Dios le permitió ver. Esteban fue apedreado y ya muriendo, miren lo que Dios le permitió ver. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? ¿En la tierra o para arriba? O sea, habla para arriba, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, ¿qué vio? Ese primer cielo lo vio abierto, todo se le abrió. Según la descripción de este pasaje, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿habla la Biblia de ese cielo? Sí. Los ateos tratan de atacarlo, pero la Biblia habla de ese cielo. ¿Recuerdan Elías? Elías estaba con Eliseo, iba a ser arrebatado. Y en 2 de Reyes, capítulo 2:11, nos habla de a dónde fue tomado Elías. Leamos el pasaje. 2 de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías fue llevado ¿a dónde? Al cielo. En un torbellino, dice el pasaje. Fue llevado al cielo. O sea que cuando vemos entonces pasajes de experiencias con el cielo o Dios hablando del cielo, siempre habla primero hacia arriba, donde está y mora la justicia de Dios. Isaías 65 también nos muestra una exhortación y promesa a través de este profeta. Isaías 65, 17, miren la promesa que da Dios a través de Isaías. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces Dios promete que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Pedro, por su parte, el apóstol, menciona lo siguiente en su segunda carta, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. ¿De qué está hablando Pedro acá? Miren, del mismo pasaje de Isaías. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Hablaron de las promesas que decía el Antiguo Testamento, la Escritura, y también de lo que Jesús le había enseñado. Nosotros esperamos, dice Pedro, según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. También nos habla Apocalipsis, acerca de Jerusalén, la Jerusalén que va a descender. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El viernes estuvimos hablando de esto también. En todos los pactos de Dios, progresivamente daba promesa de la simiente y daba juramento, ¿saben de qué? De que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y aún en Apocalipsis, ahí ese último momento, Dios va a confirmar nuevamente el juramento de su pacto. Ustedes van a ser mi pueblo por la eternidad y yo seré su Dios por la eternidad. ¿Dónde? En el cielo. Y por último, Mateo 25, 34. Hay muchos pasajes, no los puedo mencionar todos. Jesús mismo está hablando de que cuando Él venga, también va a preparar ese lugar que se llama cielo. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que mis hermanos, el cielo es un lugar puntual, el cielo nos habla de que Dios está allí, el Cordero de Dios está allí y que el Cordero de Dios tiene un ministerio para nosotros. Así que eso es lo primero que vamos a ver sobre la ascensión. La ascensión es que vamos a un lugar, Cristo fue un lugar también, un lugar puntual llamado cielo. Segundo, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y aunque Lucas no lo menciona así en su evangelio, vamos a verlo en Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Dice la palabra de Dios: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Ya lo vimos con Esteban también, aunque ocurrió después. El comentarista William Barclay dice lo siguiente: la ascensión, esta ascensión de Cristo, marcó la separación entre el ministerio terrenal de Jesús de Nazaret y el ministerio celestial de Jesucristo. Yo voy a repetir esto. Esta ascensión marca el inicio de una y la terminación de otro ministerio. Termina con el ministerio terrenal de Cristo y ahora inicia el ministerio, que es un mismo ministerio, pero inicia el ministerio de Cristo a la diestra del Padre, como intercesor de nosotros, de su pueblo. El Antiguo Testamento predice constantemente que ese Mesías que vendría en el nombre de Jehová de los ejércitos se sentaría a la diestra del Padre. Vamos a los salmos. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces habla la Biblia de que el Mesías, una vez que muriera y resucitase, iba a ir a la diestra del Padre. Pero pregunto, ¿por qué tiene que Jesús sentarse a la diestra del Padre? ¿Qué significa que Jesús esté sentado a la diestra del Padre? Hay 4 respuestas que quiero darle con esta pregunta. ¿Qué significa que Jesús se siente a la diestra del Padre? Primero, cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre, incluye, y escuchen esto, incluye que Él completó y terminó su obra de redención en la humanidad. O sea, lo primero al sentarse a la diestra del Padre es que Él terminó y completó la obra de redención del hombre. Y ya podía sentarse. Podía sentarse como se sentó aquel ángel en la piedra. Recuerden, Cristo había resucitado y se sienta en la piedra para decir: ya, hemos triunfado. Y Cristo va a la diestra del Padre para decir: hemos terminado y completado la obra de redención del hombre. Hay un pasaje en Hebreo que quiero compartir, Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3, que corrobora esta verdad tan importante o esta doctrina tan importante. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación, ojo con esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué es lo primero o qué es lo que significa en primer lugar que Cristo esté sentado a la diestra del Padre? Que miren, su salvación y la mía están aseguradas. Qué bueno saberlo. Y que la salvación de aquellos que antes de que el mundo existiera, el Padre eligió y predestinó, también está asegurada.
Que no está en nuestras manos la salvación. Qué bueno. Así por lo menos descansamos. Si llega a estar en las mías, lo hubiese perdido. O en las tuyas. Pero están en las manos de aquel que se dejó crucificar en la cruz. A la diestra del Padre. En segundo lugar, ¿por qué Jesús se sienta a la diestra del Padre? Para recibir nuevamente el honor y la autoridad que tenía antes de venir a la tierra. Para recibir nuevamente el honor y la autoridad que él tenía antes de venir a la tierra. Recuerden que Jesús en la tierra estuvo limitado por muchas cosas. Siendo 100% hombre y 100% Dios, no por ello dejó de limitarse voluntariamente de algunos aspectos. Regresa ahora a la diestra del Padre a recibir todo el honor y toda la autoridad que merece. Vayamos a un pasaje nuevamente. Efesios 1, 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. Hablando de la salvación, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Para qué le sentó al lado? Para ponerlo por encima de todo y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, Jesús está a la diestra del Padre, completó la obra de redención, pero ahora recibe todo el honor y toda la autoridad que él merece. ¿Recuerdan a Jesús cuando lo dijo más o menos de esta manera? Tenemos que regresar a Juan 17 nuevamente. Y en Juan 17, en la oración, ya Jesús, previo a ir a la cruz, versículo 5, miren cómo dice Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo lo iba a glorificar? Dice aquí el pasaje. Con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. O sea que cuando Jesús va a la diestra del Padre, después del ministerio terrenal, va a recibir todo el honor y toda la gloria que siempre tuvo con su Padre. Y que voluntariamente sufrió o tuvo las limitaciones para poder hacer ese ministerio. Pero ahora llega a la diestra del Padre y recibe todo el honor y toda la gloria, toda la autoridad que él merece. En tercer lugar, ¿por qué Cristo está a la diestra del Padre? Porque él tiene ahora el ministerio de la obra mediadora, de ser intercesor de su iglesia. No solamente porque pagó en la cruz del Calvario y resucitó, sino que ahora a la diestra intercede por nosotros. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Qué bueno saberlo, que no es María. Ahora estamos en esta lucha, ahora están en las redes, todo esto. ¿Cómo no quitándole privilegios a María? No, mis hermanos. Miren, ni nadie de nosotros que muera puede interceder delante del Padre como el Hijo. La obra de intercesión, la obra de mediador, no lo tiene ningún hombre ni mujer en este mundo. Solo Jesucristo. Porque en sus méritos, en su persona y en su obra en la cruz, es que se ha hecho acreedor de tal obra mediadora. Nadie más. Luego de restablecerse entonces Cristo como el mediador, ahora vino a la tierra, murió, resucitó y Cristo ahora está siendo adorado por ángeles. Le cantan delante de su presencia. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, 17 al 19. Colosenses 1, 17 al 19. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que Jesús, mis hermanos, como nos dice este pasaje que acabamos, hemos visto los otros igual, nos habla de que está a la diestra del Padre porque Él termina y completa la obra de redención, porque Él tiene en sus manos la obra mediadora y tiene toda autoridad. Pero en cuarto lugar, ¿por qué está Jesús a la diestra del Padre? Porque también es reconocido como Rey. Reconocido como Rey. Primero Corintios 15, 25 nos dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, Cristo está a la diestra del Padre, ¿por qué razón? Porque terminó la obra de redención, porque tiene todo honor y autoridad, porque es nuestro mediador, pero porque es el Rey.
Está a la diestra del Padre porque es nuestro Rey. Y por eso Apocalipsis podía decir, Rey de reyes y Señor de señores. Mi hermano, qué bueno saber que Cristo fue a la diestra del Padre como señal de triunfo y de victoria. Así que hemos visto que la ascensión es un lugar llamado cielo. Hemos visto que la ascensión es que Cristo va a la diestra del Padre y terminamos entonces viendo que la ascensión también habla del regreso de Jesús por su iglesia. El regreso de Jesús en gloria y poder. Regreso de Jesús en gloria y poder. Vayamos nuevamente a Juan. Vayan conmigo allí a Juan, capítulo 14, verso 3. Juan 14, 3. Dice el pasaje, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Jesús iba a preparar lugar, correcto. Dice, si yo voy y preparo lugar, que ya lo hizo, entonces vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algunos teólogos, que yo creo que son más ateos que teólogos, dicen que como Jesús estaba en la tierra, está hablando de la tierra. Y recuerden que esta tierra va a ser desaparecida. Habrá una tierra y un cielo nuevo. Jesús está hablando de la presencia de Dios, en el lugar que sea. Le llamamos cielo, pero donde quiera que esté Jesús, ese será el cielo. Si al cielo le quitamos Jesús, se acabó, ya no es cielo. Por lo tanto, Jesús es el centro. Miren lo que dice Hechos 1, 10 y 11. Lucas hablando en Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, aquí está hablando de los discípulos, ven ascender a Jesús y dice que tenían puestos los ojos en el cielo o en la tierra. ¿Qué dice el pasaje? Ustedes que tienen ahí sus Biblias. Solo estoy comprobando que estén despiertos porque ya estamos terminando. Dice que puestos los ojos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, mis hermanos, esto es crucial para usted y yo entender cómo va a regresar Cristo. Miren lo que le dicen los varones. Varones galileos, estos dos ángeles le dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Se fue Jesús escondido? ¿O se fue visible? El mismo Jesús que fue injuriado y fue crucificado, ese mismo Jesús vendrá otra vez de manera visible. No existe argumento en la Biblia que podamos corroborar para decir que Jesús vendrá escondido. No aparece ningún argumento en la Biblia. Por lo tanto, nos dice la Biblia que Jesús sí viene de manera visible para hacer su obra, terminar completo su obra, establecer su reino, dar vida eterna a aquellos que creen en Él y condenación a aquellos que no creen. En un mismo día, de manera visible. Mateo 25, 31 y 33 nos dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo será eso? Ya de este tema hablamos en otra ocasión, pero es bueno que lo volvamos a resaltar. Y dice Pablo, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Cuando el Hijo de Dios venga en su gloria, ¿cuándo es eso? ¿Cuando vino a ser crucificado? ¿Sí o no? No. Ya él vino y fue crucificado, pero cuando venga en su gloria, cuando venga en su segunda venida, cuando venga en esa segunda venida, dice, cuando venga, mira acá, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Miren, ¿cuándo será el día que tú y yo vamos a poder disfrutar de ser esas ovejas que él va a apartar a la derecha? En su segunda venida. ¿Y cuándo van a ser condenados las personas que no creen en él? En su segunda venida. En esa venida de gloria. No es que Cristo venga de manera escondida y se lleve unos pocos y después en otro tiempo venga a condenar a otros. No, mis hermanos. El mismo día donde Él venga allí en gloria, vida eterna para unos, condenación para otras. Por lo tanto, esto significa que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, por su iglesia, será tanto personal como visible como gloriosa. Personal, visible y gloriosa.
Yo sé que muchos de nosotros hemos sido, al menos yo, hemos sido educados en escuelas de teologías dispensacionalistas. Y siempre se nos enseñó, aún desde la cuna, que Cristo viene escondido o de manera secreta para llevarse a unos pocos y después entonces activa entonces Israel. Mis hermanos, eso no aparece en la Biblia. Para poder tener, y yo los entiendo, yo nací espiritualmente en una iglesia de este corte, yo estudié en un seminario con esta postura, fui profesor de un seminario con estas posturas, fui pastor con esta postura, pero me he dado cuenta que no tiene apoyo bíblico. Si usted lo encuentra, por favor, corrobórelo para usted y después enséñemelo. Lo que la Biblia se enseña, que hay entonces 2 venidas, no 3. Hay 2 venidas. Cristo vino a la cruz y murió, y hay una segunda venida a la cual Cristo viene a buscar a su pueblo, y ese mismo día, unos irán a vida eterna y otros irán a condenación. Pablo también nos los dice, 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el mismo Señor, aquel que vieron los discípulos ascender, es el mismo que todo ojo le verá. Todo el mundo le verá venir. Bueno, los que estén vivos. Alguien me decía, pero ¿cómo podrán si ahora estamos aquí de día y no sé, en China está de noche? ¿Cómo podremos? ¿De qué manera esos van a enterarse? Mis hermanos, si en el mismo día, todavía hay veces que, no sé, la mentalidad humana o la capacidad humana. Si en un mismo día, en una misma hora, somos capaces de ver el Mundial de Fútbol, que ocurrió hace pocos días, y el Mundial de Fútbol lo vemos en todo el planeta en la misma hora. ¿Cómo Cristo, que tiene todo el poder, no va a poder que todo el mundo le vea? Sea de noche, sea de día, todo ojo le verá. Pero primero, los muertos en Cristo resucitarán. Pero el mismo día, no es que va a resucitar los muertos en Cristo y después otro día, bueno, vengo después la semana que viene. No, ese mismo día resucitan los muertos en Cristo y Él hace que todo ojo le verá. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. También Juan en el Apocalipsis nos menciona esta verdad tan importante. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Viene escondido? Dice Juan en Apocalipsis, sí, viene escondido detrás de una nube. No dice que viene escondido detrás de una nube. Viene con las nubes porque viene desde arriba. ¿Y quién le verá? Mis hermanos, la doctrina de la venida de Cristo secreta no tiene apoyo bíblico. Siento tener que destruir esa verdad en usted. Hay que ir a la Escritura porque no tiene apoyo bíblico. Vienen las nubes y todo ojo le verá, visible, en persona y en gloria. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, dice Juan. Amén. Sin embargo, el autor de Hebreo también nos menciona, Hebreos 9:28, sobre esta doctrina de la venida de Cristo visible. Hebreos 9:28, miren qué pasaje más impresionante. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. ¿Cuántas veces va a aparecer después de la primera? Una más. La segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, Cristo vino, murió en la cruz, ascendió. Cuando venga la segunda vez, ya viene para resucitar a los muertos en Cristo y dar vida eterna a los que creen en Él. Y por supuesto condenación a los que no creen. También Santiago nos habla de esta doctrina o de este tema de la venida de Cristo. Santiago 5:7-8. Por tanto, hermanos, y miren cómo lo aconseja Santiago, siendo un apóstol. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No dice Santiago acá, tengan paciencia hasta que escondidamente el Señor venga de manera secreta y nos lleve. No. Tengan paciencia en su vida cristiana hasta que el Señor se aparezca. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Esa sola venida que falta, porque son 2, esa venida del Señor se acerca. Entonces, toda la Biblia, vemos allí en muchos pasajes de la Biblia, cómo corroboran constantemente sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, por supuesto, está puesta la esperanza del cristiano.
Vamos a Apocalipsis 22. Vamos a ver 3 pasajes en Apocalipsis. Si lo tiene ya a mano, rápido, la última página. Así cierra la Biblia. Le hemos mencionado varios pasajes. Miren cómo cierra la Biblia. Apocalipsis 22. El último libro de la Biblia, en la última página de la Biblia, mira lo que nos dice, como para cerrar y que en nuestra mente quede grabado de que el Señor regresará. Amén. Apocalipsis 22, miren el verso 7. Hablando Jesús dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuántas veces había venido Jesús antes? Una vez, y vendrá cuántas más, dice, vengo pronto. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto, hablando Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y termina el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, hablando Juan, ciertamente vengo en breve, amén. Dice Juan, sí, ven, Señor Jesús. Mis hermanos, la doctrina de la segunda venida de Cristo es tan importante como la primera para venir a una cruz. Tiene la misma importancia de saber que Cristo pagó por nuestros pecados y dijo consumado es, como también viene a buscar a su pueblo para pasar en ese lugar llamado cielo toda la eternidad con Él. Como dijera Pablo también, mas nuestra ciudadanía, no es un pasaje que está acá, mas nuestra ciudadanía no está en los cielos. Perdón, nuestra ciudadanía no es en la tierra, sino que está en los cielos, de donde esperamos también al Padre, a Jesús. Mis hermanos, la eternidad nos está reservada en la persona de Cristo en ese cielo. Concluimos. De la misma manera que la resurrección trae aspectos muy importantes, la ascensión nos muestra no solamente de que Cristo tiene toda la obra de regeneración terminada o salvación terminada, pero que está a la diestra del Padre como nuestro intercesor, nuestro mediador. Y aún con todo honor y gloria, Cristo mismo en su ascensión tiene, mis hermanos, bendiciones constantemente para su iglesia. Su iglesia podemos recibir la bendición de esa esperanza de que viene por nosotros. Por ejemplo, la ascensión de Cristo apunta sin duda alguna a nuestra ascensión. Apunta el saber que mi fin, mis días finales no son esta tierra, sino que lo más que podremos sufrir nosotros, el cristiano, como infierno es esta tierra y nos tiene reservado un lugar maravilloso. En esta semana veía yo esa frase, que creo que es de Sproul, decía que eso es lo que va a sufrir un cristiano como infierno, esta tierra, y le tiene reservado el Señor el cielo. Pero en el cambio, al inconverso, al no cristiano, al que aborrece al Hijo de Dios, el cielo que va a disfrutar es esta tierra. Este es el mejor cielo que va a disfrutar, esta tierra. Cuando cierre los ojos a este mundo, va a condenación eterna. Hay un cambio entre creer en Cristo o no creer. Por eso la ascensión de Cristo también nos da la seguridad de que hay un hogar para ti y para mí. Hay un hogar para nosotros, mis hermanos. La Biblia está llena de promesas al respecto. Por lo tanto, la Biblia nos habla, y Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17 nos dice, una vez que resucita el Señor y viene y resucita a los muertos en Cristo, miren lo que va a hacer el Señor ese mismo día y de manera visible, en persona y en gloria. Miren lo que va a hacer. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, si estamos vivos, si no, vamos a ser de los primeros, de los que van a resucitar. Pero hay dos maneras para resucitar, para estar con el Señor. Si morimos, somos los primeros en resucitar. Pero si estamos vivos, mira lo que dice Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Mis hermanos, esta parte de la escatología para mí es muy fácil ya. Pero no hay 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos. Cristo ascendió a la diestra del Padre y vendrá un día en el cual ese día resucitarán los muertos en Cristo. Y los que estemos vivos ese día, con Él nos iremos, dice, por siempre con el Señor. Mis hermanos, qué bello. Y termino con las palabras de Hebreo, porque quiero que salgamos de aquí, mis hermanos, con el aliento y la certeza, como salieron los discípulos. Dice que regresaron a Jerusalén y usted regresa a su casa, hoy con gran gozo. Saber, mis hermanos, que el estar acá, no por estar en una lista o no por venir a una asistencia de iglesia, sino porque hemos pedido a Dios perdón, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque creemos en Jesucristo y en su justicia,
es que nos tiene reservado el Señor una eternidad maravillosa. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, son las que Dios ha reservado para nosotros. Hebreos 12, del 1 al 2. Y con ello terminamos. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos hablando ahora que estamos aquí en la tierra, hemos creído en Cristo, pues corramos con paciencia esa carrera, con deseo, con ánimo, con actitud, con ánimo pronto de buscar el rostro de Dios. ¿De qué manera? Dice el pasaje de Hebreo, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿y qué hizo? Digámoslo todos juntos. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, qué maravilloso saber que ese Jesús, antes de que el mundo existiera, hizo pacto en la Trinidad para salvarnos. Y se ofreció voluntariamente para dar su vida el día que el hombre fallara. No había fallado todavía porque no existía el hombre. Y antes de que existiera la primera piedra en la tierra, ya el Hijo de Dios voluntariamente se había ofrecido por ti y por mí. Pero qué bueno saber que ese Hijo de Dios mostró progresivamente en la Escritura que Él era la simiente que había de venir como hijo de David, como hijo de Abraham, y moriría en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero qué bello saber que ese Jesús se fue a la diestra del Padre, ya resucitado, para entonces preparar lugar para nosotros. Y un día, no muy lejano, vendrá a buscar a su iglesia, a todos aquellos que le amamos de corazón. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú eso? Señor, estamos delante de tu presencia reconociendo tu poder y majestad. Y pidiéndote perdón cuántas veces viene incredulidad a nuestros corazones. Cuántas veces dudamos, Señor, de tan grande majestad y poder. Perdón, Señor. Perdona a tu iglesia. Sabemos que eres un Dios bondadoso y amoroso, Señor. Te suplicamos que podamos cobrar como los discípulos aliento y gozo en el Cristo resucitado. Y que constantemente, como Esteban, podamos verte a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, derramando sobre nosotros en tu nombre todas las bendiciones como hijos tuyos. Y sobre todo, Padre, gracias porque Cristo vendrá. Gracias porque viene a buscarnos y darnos lo que no merecemos, vida eterna para adorarte y alabarte por siempre. Bendice a tu iglesia. Tú sabes muy bien, Señor, si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no ha creído en ti, o ha despreciado ese mensaje del Evangelio, o ha despreciado la obra de Cristo en la cruz. Acércalo a ti, Señor, y abre la puerta de su corazón para que pueda creer y ser salvo. En el nombre de Jesús.